Esta historia la verdad es que es tremendamente dolorosa, es difícil de entender cómo se pudieron haber equivocado tantas personas con esta familia, con don Rolando Castro. Estamos en contacto en vivo y en directo con Andrés Castro, su hijo, quien ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros a la distancia, y también se suman a la conversación los diputados Andrés Celis y el doctor Juan Luis Castro, también diputado, ambos parte de la Comisión de Salud del Parlamento. Andrés, quiero enviarte un abrazo de parte de todo el equipo del programa, nuestras condolencias por el momento terrible que están pasando, que se acentúa, que se subraya en el dolor a partir de esta cadena de equivocaciones, cadena de errores. Es incomprensible lo que ha sucedido. Tu padre de 90 años, don Rolando, llega al Gustavo Frique, al principal hospital de la ciudad Jardín, por un problema al hígado. Lo internan y lo operan. Hasta ahí todo relativamente normal. Pero de pronto los llaman a ustedes para decirles que está de alta. Ustedes se preparan para ir a buscarlo y los vuelven a llamar para decirles, no, perdón, nos equivocamos. Lo mandamos a Quilpué. Explícame, partamos por ese comienzo de la historia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no lo dan de alta y lo mandan a Quilpué? ¿Qué explicación les dieron en aquel entonces? Bueno, muy buenas tardes a todos, igual, de todas maneras. Mira, lo sucedido en el Hospital Gustavo Frique ha sido, como dices tú, una seguidilla de errores desde un inicio, ¿ya? El Hospital Gustavo Frique, debo decir que nosotros no tenemos gran parte de echar la culpa al Hospital Gustavo Frique en este punto, porque ahí fue tratado bien mi padre, o sea, todos los conductos regulares que se produjeron en ese hospital fueron buenos, ¿ya? A mi papá por el sistema público lo han tratado bien durante bastante tiempo. Entonces llega un punto de que mi papá fue llevado de urgencia después de una operación, y resulta que después de eso él se lo estabilizan y entra en un tratamiento de antibióticos. ¿Ya? Este tratamiento de antibióticos tenía un inicio de 7 días, según el doctor que estaba de cabecera en ese momento. Y luego, si había una evolución y había una mejoría con respecto a eso, el paciente, en este caso mi padre, se iba de alta. ¿Ya? En este intertanto, nosotros recibimos la información de que mi papá va a ser trasladado al hospital de Quilpué. ¿Ya? Sumamente sospechoso para nosotros, pero en forma particular, no por alguna otra información que hayamos tenido antes. ¿Ya? Solamente que a través del brote de COVID que hubo a través de los funcionarios del Hospital Gustavo Frique, nosotros asumimos que lo estaban trasladando en forma para que no se vaya a contagiar o algo por la Hay que destacar eso, Andrés. Hay que decir que cuando tu padre estaba en el Gustavo Frique, después de la operación y se estaba recuperando, hubo un brote de varios funcionarios del Gustavo Frique y ustedes entendieron que para proteger a tu padre lo estaban mandando al hospital de Quilpué. ¿Eso es? Exacto. Ok. Ese fue nuestra principal... Lo que nosotros creímos, porque a nosotros nadie nos dio información de por qué se iba trasladado, porque esto fue un día sábado. Ya. El día sábado. Sí, 2 de mayo. Sábado 2 de mayo. Claro, entonces fue alrededor de las 6:30 de la tarde que nos llaman desde el hospital para informarnos que iba trasladado y que no nos podían dar más información por qué se estaba realizando este traslado. Y hasta ese momento, Andrés, ¿ustedes preguntaron respecto si él se había contagiado en el hospital Gustavo Frique o ustedes no preguntaron respecto al COVID y nadie les dijo nada? Nadie nos dijo nada. Desde el momento que se realizó el traslado desde el hospital Gustavo Frique al hospital de Quilpué, no tuvimos información de nadie, a no ser que nosotros preguntáramos ya el día lunes. Lunes que venía. Llega al hospital de Quilpué. ¿Cómo evoluciona la situación de tu padre en el hospital de Quilpué? Bueno, el día domingo que venía después de que fue trasladado, nosotros fuimos al hospital y no tuvimos información porque no había un doctor que estuviera a cargo de él y no teníamos información porque al llegar al hospital de Quilpué, a uno lo reciben en la parte de informaciones y lo único que dicen es que el paciente está estable en forma regular. Ya. Y sin saber que si seguía el tratamiento, no dándole ninguna información. Ya. Hasta que llegó el día lunes que nosotros pudimos ya contactarnos y solicitar hablar con un doctor.
Ya. ¿Qué les dijeron? ¿Cómo estaba tu padre? ¿Se recuperaba? Mira, cuando llegó al hospital de Quilpué, nos tocó un doctora, siempre la mayoría de las veces nos tocaban doctoras, en el cual nos informaron que el paciente estaba delicado de salud, que había sido trasladado por motivos de seguridad desde el Hospital Gustavo Fricke y que estaba estable dentro de lo delicado que podía estar por el sistema del tratamiento y que continuaban con el mismo procedimiento del Hospital Gustavo Fricke. Ya. ¿Hasta aquí todavía tampoco te hablaron que él era COVID positivo? No, nada. Ya. Nada, ni siquiera sospechoso. Nosotros como familia asumimos que fue trasladado por eso. Claro. Pero nosotros ninguna información con respecto del hospital que nos dijeran es sospechoso, está en una sala de cirugía, fue la primera información que nos dieron. En algún punto, Andrés, cuando tu padre está en el hospital de Quilpué, tú ves a tu padre, hablas con él a través de videoconferencia, ¿no? Claro. ¿Cómo lo viste? Mira, aquí hay una seguidilla de que la atención a lo que voy yo y todo esto, lo que ha pasado y se ha hecho público, es sencillamente por la mala información que están dando los hospitales o el hospital de Quilpué. Ya, porque resulta que nosotros, si no preguntamos o no nos movemos de un lado para otro o no tenemos un contacto dentro del hospital, alguna enfermera, otro médico, la información no hubiese sido ninguna, más que la información que da la OIRS que dice está estable. Entonces nosotros rebuscando por aquí, por allá, logramos con la asistente social que se portó un 7 con respecto a toda la información, se portó un 7, son de los pocos funcionarios que tenían tino para poder dar información. Esa asistente social logró que uno pudiera hablar por teléfono y contactarse con el doctor y poder hablar con ella. Andrés, ustedes ven que su padre tendía a reaccionar, que estaba más o menos recuperándose, y de pronto les avisan que tu padre tiene COVID. Y rápidamente la salud de tu padre se deteriora hasta que él fallece. Ahí él fallece con COVID, por ende se arma todo un protocolo y a ustedes les entregan a tu padre completamente sellado. Ustedes no lo ven nunca más. Llega el día del funeral. ¿Cómo ocurrieron los hechos ese día? A ver, mira, para ir abreviando un poco esto. Mira, en esa semana fue como súper traumante para nosotros porque dentro de todo mi papá llevaba una regularidad de estado delicado con cierta... delicado de salud. Llega un día sábado de esa semana, antes que nosotros supiéramos la información del COVID, que a nosotros, yo veo a mi papá, nos dan una videollamada por teléfono, en el cual yo veo a mi papá mejor que antes, en estado anímico, de salud. De hecho, corté la videollamada con mi padre, me llama una funcionaria del mismo hospital y me dice que le lleve revistas, que le lleve utensilio de aseo, pijamas, que le lleve un celular para que no hagamos videollamadas, para que tengamos más contacto con él, porque llevábamos tanto tiempo sin verlo que eso fue lo que nos solicitaron. Perfecto. Y el día domingo, ya al otro día, nosotros ya estábamos acá en la casa con mi madre y recibimos una llamada de parte del hospital en el cual se solicitaba que se acercaran en forma urgente al hospital y que mi madre no fuera sola porque tenían que darle una noticia. Entonces para nosotros asumimos que la noticia era pésima, negativa, por la forma que hablaron y solicitaron nuestra presencia. Llegamos al hospital y nos reciben dos doctoras, una a cargo de la especialidad o de la sala CMA y la otra de la UCI. En el cual una doctora, la encargada de la sala SMA creo que es, nos indica que mi papá tiene neumonía, neumonía y tiene un alto requerimiento de oxígeno, superior al 80%. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo si antes no tenía nada de requerimiento de oxígeno, que no había grandes complicaciones con respecto, no teníamos idea? ¿Qué explicación te dieron? De la neumonía. Y que en la noche se había agravado, y que en el transcurso de la noche había tenido problemas, alto requerimiento de oxígeno, y que tenía una neumonía aguda declarada. Y la doctora nos comenta que él tenía grandes síntomas. En ese momento ya había pasado desde el lunes que estoy comentando hasta al domingo siguiente, que él tenía grandes síntomas de tener COVID y que le habían hecho
un examen PCR apenas llegó al hospital de Quilpué, que esto fue el lunes 3 de mayo. Una semana antes. Claro. Exacto, prácticamente. Entonces sucede eso y a nosotros nos dicen, nosotros hicimos un examen interno dentro del hospital, en el cual es muy parecido al examen COVID, y ese arrojó positivo. Ya. Entonces nosotros le comentábamos a la doctora que cómo es posible si nosotros no teníamos idea de que era sospechoso de COVID. En el fondo se contagió o en el Gustavo Fricke o en el hospital de Quilpué. Exacto. Entonces, y la doctora nos dice, tienen que tomar una decisión. La decisión es que sigue con el alto requerimiento de oxígeno, lo dejamos en esta sala o lo pasamos a ventilador mecánico, se entuba, se induce a coma, y los resultados que puede producir ese tratamiento iban a ser bastante negativos, y la resolución de eso iba a ser la misma, pero a un más largo plazo. Entonces la doctora nos dijo, tienen que tomar una decisión ahora, y nosotros con mi madre y mis hermanos que están en el exterior los llamé a uno por uno para informar, para saber si, porque mi padre dentro de todo siempre quiso, y fue su voluntad, nunca entubarlo ni que necesitara maquinaria. Ya, o sea, ustedes decidieron, perfecto, o sea, ahí ustedes decidieron como familia que no lo entubaran, que no lo conectaran a un ventilador mecánico, y lamentablemente ahí a los ¿cuántos días después de que ustedes se reunieron con los doctores fallece tu padre? Ahí pasó un lunes, un martes, un miércoles, hasta el miércoles 20. Miércoles 20, sí, o no. Bueno, el 20 te fallece. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, todos esos días, igual fuimos al doctor a preguntar. Yo después de eso, lo más importante de todo esto, que esos son los detalles más importantes. Yo el día domingo, cuando casi prácticamente desahuciaron a mi padre porque le dijeron que quedaba poco tiempo, ¿ya? Ellos me dijeron que no tenían el examen COVID, y yo empecé a hacer gestiones propias. Ya sea, llamé al Fono COVID, y del Fono COVID expliqué lo mismo que le estoy comentando a ustedes. Andrés. Y automáticamente me llamaron del Seremi de Salud de Valparaíso y de la Corporación Municipal de Salud de Quilpué. Eso, Andrés, eso es impresionante, porque tú te enteras de que tiene COVID antes que incluso el hospital.